Oye, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días, soy su servidor, el ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promptel, y en nombre del organismo y del despacho Alcázar von Lenin, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs, operadores locales en donde vamos a ver un tema muy interesante y con seguramente de mucha utilidad para todos quienes participamos en el sector de las telecomunicaciones, que es el cumplimiento normativo en materia de telecomunicaciones que amablemente nos van a presentar y a compartir la licenciada Brenda Romero y la licenciada Gabriela López del despacho Casa Von Lenin, a quienes agradecemos por esta oportunidad que nos brindan de compartirnos sus conocimientos, su experiencia y toda la información importante que nos van a compartir. Y a todos nuestros asistentes agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en el evento, solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, eh, para que podamos enviarles la presentación en caso de requerirlo y así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones al tema que pudieran tener, para que al final de la presentación de las licenciadas tengamos una sesión de preguntas y respuestas para hacer todas estas aclaraciones que pudieran presentarse. Y pues no tomo más tiempo, agradecerles nuevamente, licenciada Romero, licenciada López, y les cedo el micrófono, que tengan un extraordinario taller. Adelante, por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues le agradecemos a la oportunidad que Promptel nos está otorgando para poder llegar a ustedes y compartirles este taller. Va enfocado especialmente a quienes ya cuentan con un título, pero si aún no lo cuentan, pues vamos a dar como las bases para que puedan estar en el entendido de qué es lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicita para que ustedes puedan ser un operador completamente regulado. El día de hoy estaremos explorando estos puntos clave de cumplimiento en el sector, así que, pues sin más, de parte de nosotros, somos el equipo legal de la firma legal Alcázar von Lenin. La licenciada Gabriela López y yo nos encargamos justamente de llevar a cabo estos trámites, solicitar estos permisos y pues esperamos que les quede el conocimiento, la atención y pues podamos apoyarlos a que crezcan y accedan a un sector regularizado. También me gustaría mucho comentarles que tenemos a nuestra titular, la licenciada Ivonne Casas, que el día de hoy lamentablemente no nos pudo acompañar, pero sé que nos está viendo desde China, ya que se encuentra en un viaje de negocios. Así que sin más por el momento, pues doy inicio. Muchísimas gracias a todos y continuamos. ¿Cuál es el objetivo? Para este taller de cumplimiento normativo en materia de telecomunicaciones, lo que buscamos es brindarles los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan entender y aplicar correctamente las normativas establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, a su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, aquí en México. Los vamos a orientar para evitar sanciones y asegurar la correcta operación dentro del marco legal. Esto es porque muchos operadores pues cuentan, por ejemplo, con algún título habilitante, que en este caso nos vamos a centrar más adelante en el título de concesión única comercial y la autorización para operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, porque como tal son los títulos que más expide IFT. Hay un mar de otros títulos, pero en este caso nos vamos a centrar en ellos. Y en este curso lo que aprenderán será, o de los temas que nosotros tocaremos,
será sobre, ahora que cuento con un título de proveedor regular avalado por IFT, ¿qué sigue? Además de esto, hablaremos ya de manera más centrada en el cumplimiento normativo, la ventanilla electrónica, movimientos asociados a ventanilla electrónica, el registro de contrato de adhesión en Profeco y otras obligaciones a cumplir. Punto por punto los vamos a ir desglosando para que ustedes puedan entenderlos y pues lo que necesiten al final, como bien decía el ingeniero Luis Daniel, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para poder aclarar todos los puntos que les lleguen a surgir conforme nosotros vayamos avanzando. Ahora bien, ya que contamos con un título de proveedor regular avalado por IFT, ¿qué sigue? Como bien les comentaba, este taller va enfocado a quienes ya cuentan con un título, pero pues también vamos a dar como bases para quienes estén pensando en tramitar algún permiso con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sepan más o menos qué es lo que deben de cumplir en tema de cumplimiento normativo. Ya que se cuenta con un título, ustedes, por ejemplo, solicitaron, no sé, un título de concesión única comercial, previamente organizaron el proyecto, se le entregó a IFT, IFT lo estudió y decidió otorgarles este título que los habilita como operadores. Lo que sigue es que una vez que les entreguen el título, de hecho es para ambos casos es igual, tanto para una concesión única comercial como para una autorización para operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones. En el contenido del título viene desglosada un listado de obligaciones que ustedes deben de cumplir para poder estar al día con el instituto. Dentro de estas obligaciones, lo que está es pues registrar un contrato dedicado, dar aviso de inicio de operaciones, registrar tarifas, registrar contrato de adhesión, etc. Es muy importante que revisen esta información porque quienes han llegado, por ejemplo, a solicitar su permiso de cuenta propia, es decir, que no utilizaron el apoyo de alguien más, algún colega que sea experto en la materia, muchas veces piensan que obteniendo el título ya con eso están del otro lado. Y la verdad es que, pues, literal, lo que obtuvieron fue el derecho, pero para poder estar en armonía con el Estado hay que cumplir obligaciones que IFT va a estar revisando y va a estar atrás de ustedes para que se lleven a cabo de manera correcta. Entonces es muy importante que no se dejen guiar o crean que solamente por obtener un título ya se acabó ahí el tema con IFT, sino lo deben de tener muy presente, deben de ser constantes y tomar en cuenta que el no realizar este cumplimiento normativo les puede traer consecuencias, multas, sanciones. Hay quienes, por ejemplo, nos llegan a comentar, oigan, es que yo solicité mi permiso, por ejemplo, de autorización para operar una comercializadora, pero estoy haciendo repetición de señal porque tengo diferentes torres en diferentes zonas y pues así es como les llego o les transmito la señal a mis usuarios finales. Es muy importante que se tenga bien presente qué permite cada figura y de ahí poder partir para saber qué es lo que se tiene que cumplir con IFT para estar al día. Esto es como a grandes rasgos, una comercializadora, una autorización para operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, lo que les permite es ser el puente entre el concesionario, quien es el proveedor que les otorga el servicio, y el usuario final. ¿Qué significa esto? Es básicamente pues lo que ustedes conocen de manera técnica como una topología de estrella. Solamente pueden ser el puente, no pueden hacer repetición de señal y esto es lo que permite la autorización. Esta autorización es un permiso que IFT otorga a nivel nacional, no es necesario porque muchos nos llegan a preguntar, oiga, mire, tengo esta autorización que me dieron, pero opero en, no sé, en alguna zona o un municipio o una localidad de un municipio en Veracruz en específico, ¿no? Pero ya estoy como los límites con Puebla y quiero también tener operación en este punto, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Necesito solicitar otro permiso? La respuesta es no. Solamente para poder cumplir con lo que IFT solicita, que es decir, que respeten la topología de estrella, lo que tienen que hacer es que cada torre que ustedes tengan debe de contar con su propio contrato con un proveedor que les permita la reventa del servicio.
y ustedes únicamente poderles hacer llegar la señal al usuario final. A eso se refiere IFT con que su permiso es a nivel federal, a nivel nacional. Ustedes deben de cumplir con ciertos criterios, que justamente de aquí también radica el tema del cumplimiento normativo, porque si, por ejemplo, estamos operando en 3 zonas diferentes, puede ser hasta en el mismo estado, pero estamos hablando de municipios que están separados, localidades que están muy separadas entre sí y que no hay posibilidad de hacer como una conexión entre ellas. Hay que dar los avisos que IFT solicita. Por ejemplo, el registro del contrato que tengan con el proveedor de cada torre se tiene que registrar, IFT lo va a revisar y lo va a autorizar en su momento para que ustedes puedan estar al día. Ya para el tema del título de concesión única comercial, pues esta figura es mucho más amplia. Lo que les permite justamente es hacer una topología de ramificación. Ustedes pueden hacer una repetición de señal, ya sea por microondas o quienes ya están utilizando fibra óptica, lo pueden hacer de la manera que ustedes deseen. Y la diferencia entre uno y otro es que la autorización te permite solamente prestar servicios de telefonía e internet, mientras que el título de concesión única comercial lo que les permite es ofrecer servicios de internet, telefonía y televisión. Para poder prestar estos servicios hay que dar los avisos necesarios al instituto, y por eso es que hacemos tanta énfasis en el tema de que se encuentren al día en cumplimiento normativo, en dar los avisos, porque IFT, una vez que ustedes entran, les está siguiendo el paso. Igual, otro punto que me gustaría comentarles es que a veces llega a haber mucha desinformación, por ejemplo, en temas de grupos de Facebook, que llegan personas a decir, ay, yo cuento con un título, pero IFT nunca me ha dicho nada, nunca he tenido una visita, entonces yo no tengo problemas, así que no estoy al día en cumplimiento normativo. Hay quienes dicen también, yo ni siquiera tengo un título, pero pues como sé que IFT no viene o IFT no sabe de mí, no es necesario tramitar los permisos necesarios, así estamos bien. Pero puede ser la casualidad de que a este tipo de operadores pues nunca les haya llegado una visita de IFT, y hay otros quienes, por ejemplo, tal vez sin contar con el permiso o con el permiso recién otorgado, IFT luego llega a hacerles una visita por alguna razón, y es ahí cuando los agarran en curva, ¿no? Coloquialmente, como se llega a decir, porque no están al día. IFT lo primero que va a revisar es que ustedes cuenten con un título habilitante, y si ya cuentan con el título habilitante, les va a preguntar cómo están en temas de cumplimiento normativo. Si ustedes ya tienen tarifas registradas, si ustedes ya tienen un contrato que les permita la reventa registrado, si ustedes ya tienen un contrato de adhesión registrado en Profeco y después en IFT, que ustedes puedan operar con sus clientes o usuarios finales. Todo esto es lo que IFT solicita. Entonces, para evitar justamente multas y sanciones, lo fundamental y lo importante es que estén al día. Vamos a hacer mucho hincapié en este punto, porque pues queremos como transmitirles la importancia de saber qué es lo que deben de hacer, cómo deben de operar y cómo pueden estar tranquilos tanto con IFT como en su momento con Profeco. Entonces, básicamente esta es como la introducción. Se necesita tener un título que les permita ser operadores regulares y que ustedes estén plenamente conscientes de que deben de llevar a cabo su cumplimiento normativo, que ahorita más adelante vamos a ir explicando punto por punto. Hola, buenos días. Para dar cumplimiento a lo que es el cumplimiento normativo, como lo menciona mi compañera, la licenciada Brenda, pues obviamente es importante entender qué es el cumplimiento normativo, que en sí es el conjunto general de normas y criterios, metodologías, lineamientos y sistemas que establecen la forma en la que se deben desarrollar las acciones para alcanzar los objetivos propuestos que les coloca tanto el IFT como la Profeco. ¿Cómo se da esto? Lo importante aquí es que entiendan qué es la ventanilla electrónica. IFT habilitó lo que es una plataforma para que los concesionarios y autorizados den cumplimiento a estas obligaciones. Y en realidad esto es lo que nosotros denominamos la ventanilla electrónica IFT. Muchos de los operadores anteriores se quedaron en que no había ventanilla electrónica y ya no pueden realizar este cumplimiento normativo. Es importante que entiendan que si están habilitados desde hace algunos años atrás, esta ventanilla electrónica les va a permitir que si se dan de alta, puedan dar cumplimiento a las obligaciones pendientes que tengan.
Ahora, ¿cómo se tienen que dar de alta en ventanilla electrónica? Lo que ustedes necesitan hacer es hacer una solicitud formal ante el IFT. Esto obviamente es dirigiéndose a la ventanilla, dar de alta ventanilla electrónica. Hay un apartado en IFT donde dice alta. Ustedes ingresan sus datos generales. Para dar de alta, una vez que les arroja la solicitud formal o el formato general, tienen que tener su archivo .cer, y aparte nosotros regularmente lo que hacemos es hacer un escrito libre donde se haga la petición formal de que les aperturen la ventanilla electrónica. Para esto obviamente van a colocar su número de FED, que se lo otorgan en el Registro Público de Concesiones. Y pues todo esto se ingresa ante oficiales de partes, ya sea, puede ser físico o actualmente ya lo están manejando de manera digital. Sí, justo. Sí necesitan para este punto estar al día en temas del SAT. Obviamente contar con su firma electrónica avanzada, porque si no cuentan con ella no van a poder solicitar el acceso a ventanilla electrónica. En caso de persona física, quien sea el titular, ya sea de la concesión o de la autorización, pues vamos a necesitar la información de ellos, bueno, de esta persona. El archivo .cer, que el formato lo firmen, el formato que se genera en la plataforma de ventanilla electrónica. Y este archivo .cer lo que se va a entregar a IFT a través de un CD o una memoria USB. En temas de personas morales que cuenten con títulos habilitantes, la información que necesitamos no es como tal de la empresa, sino del representante legal. El representante legal que figure en este punto es quien nos va a tener que otorgar su información como persona física. Ojo, es la información del representante, no de la empresa. Vamos a necesitar el archivo .cer, el formato se va a llenar con la información de la empresa, pero quien lo firma es el representante legal. Y así es como se entrega a oficialía de partes de IFT. Solamente es esperar unos días a que nos otorguen el usuario y la contraseña. Esta información nos la van a enviar a través de correo electrónico, al correo que nosotros hayamos puesto en el formato para oír y recibir notificaciones. Y de hecho todos los movimientos que lleguemos a hacer a este correo que se dio de alta es al que le van a notificar. Es decir, si nosotros realizamos registro de tarifas o damos un aviso de ampliación de cobertura o inicio de operaciones, todos estos movimientos siempre IFT a través de App Notifica les va a hacer llegar la información de todo lo que se haga, ya sea que nos resolvieron algún trámite, lo desecharon, se desistió, todo esto siempre les va a llegar a través de correo electrónico. Permítame. Ahora bien, movimientos asociados a ventanilla electrónica. ¿Qué movimientos podemos hacer en ventanilla? La verdad es que son muchos movimientos. Desde lo más simple que es, por ejemplo, registrar el contrato celebrado entre concesionarios, que es el contrato que les permite la reventa, hasta, por ejemplo, si en algún punto desean renunciar a su título, pueden hacerlo también a través de ventanilla electrónica. Pero estos que les estamos poniendo en pantalla son como los movimientos genéricos que también vienen desglosados en el título habilitante, tanto de autorización como de concesión. Y son como los puntos claves, que es, como les comentaba, registrar el contrato celebrado entre concesionarios es el contrato que a ustedes les permite la reventa. Es decir, que no contiene alguna cláusula que se los prohíba. ¿Por qué es importante hacer mención en esto? Muchos de las personas, muchos de los clientes que llegan con nosotros a veces nos dicen, ay, no, yo tengo un contrato que, no sé, tengo apalabrado con Metrocarrier, ¿no? Un ejecutivo que me ha ayudado todos estos años, desde antes de contar con un título, y es el que yo utilizo para ofrecer el servicio a mis clientes finales. Y pues nosotros les contestamos, está bien, o sea, si el ejecutivo te está ayudando, pues adelante, solamente sí es muy importante que sepas que IFT, en una de las obligaciones que nos pide realizar, es que registremos un contrato que les permita la reventa. Si tú me das este contrato que dices que tienes desde hace años, desde antes de tener tu título, y yo lo subo a la plataforma,
asesores de IFT lo van a revisar. Y de verdad les juro que sí hacen una revisión exhaustiva, que hay veces que hasta de repente para nosotros, pues como abogados es como interpretar la ley, ¿no? Yo leo un párrafo, leo una cláusula y veo que se sobreentiende que sí puedes realizar la reventa del servicio si cuentas con un título habilitante. Pero para IFT puede ser que no, puede ser que nos diga, ¿sabes qué? Tal vez te da a entender, pero no te está diciendo de manera específica que ustedes como clientes con este proveedor le están diciendo a ese proveedor que cuentan con un título, entonces lo que nos pide, por ejemplo, es que este proveedor les emita una carta. Esta carta solamente menciona que ustedes cuentan con un título habilitante, que el número de FED que IFT les otorgó es tal, y que por esta razón autorizan de manera expresa, y la carta va firmada, que ustedes pueden revender el servicio. Entonces, es importante que lo chequen para quienes ya cuentan con un contrato y no sabían, por ejemplo, que se tiene que registrar, en efecto se tiene que hacer y tiene que permitir la reventa porque si no IFT nos lo va a rechazar. Que no pasa nada si nos lo rechaza, o sea, no crean que ya porque lo rechazaron ya perdieron el derecho a registrar un contrato. Ustedes pueden ya sea hablar con ese mismo proveedor con el que están trabajando actualmente o buscar hasta un servicio diferente. El punto nada más es ese, que ustedes puedan contar con un servicio que les permita la reventa, porque también llega a suceder mucho, no me dejarán mentir, que hay quienes contrataron un servicio normal, residencial, de negocios, como lo quieran llamar, y no le están diciendo a su proveedor que lo están utilizando para reventa. Esto como tal no es tanto problema con IFT, o sea, IFT nada más va a revisar el contrato y te lo va a rechazar y te da la oportunidad de registrar otro. Pero con temas de proveedor, pues si se llegan a dar cuenta, si lo más sencillo que pueden hacer es cancelarles el servicio. Porque, por ejemplo, igual tuvimos apenas un caso de una persona que pues, se le hizo fácil utilizar, por ejemplo, líneas de Telmex, y un día iban a instalarle el servicio a un cliente nuevo, empezaban o intentaron manipular como tema de cableado de Telmex y en eso llegó una patrulla y pues ahí casi se los llevaron, ¿no? Porque decían que era invasión a propiedad privada y todo esto. Entonces sí les recomendamos mucho que no se arriesguen. No se dejen guiar tampoco por quienes llegan a decir, ay, es que no pasa nada, tú hazlo, no pasa nada, nadie se da cuenta. Lo ideal es como quien dice, operar de manera tranquila y cumplir nada más con cierto requerimiento de acuerdo a lo que solicita tanto el proveedor como IFT y ya en temas como legales de otra índole. Otro aviso que se tiene que dar en IFT es aviso de ampliación de cobertura, que esto va de la mano también con aviso de inicio de operaciones y hasta terminación de operaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Para temas exclusivos de comercializadoras, de autorización para operar una comercializadora, lo primero que tienen que hacer es, ya que se obtiene el título y están empezando con esta etapa de cumplimiento normativo, es dar el aviso de inicio de operaciones. Este aviso solamente es darle una fecha a IFT para decirle que ya estás operando. Muchos ya tienen años operando desde antes de obtener el título, pero para IFT ustedes son nuevos, ¿no? Entonces, pues sí, lo ideal es que, no sé, les otorgaron el título porque estamos el 25 de septiembre. La fecha mínima que ustedes tienen que dar ante IFT es 26 de septiembre. ¿Por qué? Porque les están suponiendo que apenas van a empezar y esta es la fecha en la que van a iniciar operaciones y todo cool, ¿no? Para temas de ampliación de cobertura, esto sí aplica tanto para autorizaciones como para concesiones. Por ejemplo, para el tema de concesiones, si nosotros para presentar el proyecto o solicitar el título, presentamos un proyecto en una zona determinada, ya sea en una localidad de un municipio en un estado, hay quienes aplican varias localidades de un municipio o una localidad y de un municipio, otra localidad de otro y así sucesivamente. Entonces, IFT tiene el entendido de que solamente están operando en esta zona que nosotros presentamos de manera inicial. Sin embargo, obviamente ustedes quieren expandirse, quieren crecer. Así que lo que tenemos que hacer es dar el aviso de nuevas localidades en otros municipios, si es el caso, del estado o hasta inclusive en otro estado, no hay problema, para que IFT sepa dónde están operando ustedes. ¿Por qué es importante esto?
Una vez nos llegó a suceder también que para solicitar un título de concesión, un cliente nos dijo, ¿sabes qué? Yo coticé con una persona que ya tiene un título de concesión y me va a dar la cotización del servicio dedicado que IFT me está solicitando. Todo muy bien, pero cuando IFT revisó o estudió más bien el proyecto, se dio cuenta que ese operador que le dio la cotización no tenía dada de alta la zona en la que esta persona estaba solicitando el permiso. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos lo rechazó. Ahí no era problema tanto como para nuestro cliente, sino para el operador, que ya ahorita pues ya se sintió como con la confianza de decir, como tengo concesión, ya puedo dar cotización a diestra y siniestra en la zona que yo quiera, pero pues IFT no lo sabía, o al menos IFT no tenía ese aviso, entonces pues literal fue como ponerse solito en el radar. Por esta es la razón que nosotros siempre les expresamos para que sepan cuál es la importancia de ampliar cobertura, inclusive para tema de terminación de cobertura. Llega a suceder que nos dicen, es que sí di de alta todas estas zonas, pero la verdad, para mí ya no es rentable operar aquí por X razón, entonces ya no quiero que IFT sepa que yo opero aquí. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente dar el aviso de que ya no vas a operar en esta zona. Puedes ampliar la cobertura que tú quieras, puedes terminar las zonas, quitar las zonas que ya no quieres, en las que ya no quieres operar las veces que tú quieras, y para IFT no va a pasar nada. Lo único que te pide es que estés al día y que pues des los avisos correspondientes, nada más. Para el tema de planes tarifarios ofertados, aquí estamos hablando del registro de tarifas. Ustedes tienen tarifas o paquetes que le están ofertando a sus clientes. Estos paquetes deben de registrarse en la plataforma de ventanilla electrónica. Esto es súper importante porque va de la mano con temas hasta de Profeco, es decir, el tema del registro del contrato de adhesión que se tiene que hacer en Profeco. De hecho, es una carátula para quienes ya cuenten con un título y ya tienen un contrato registrado, no me dejarán mentir. En la carátula viene en blanco, o sea, literal la carátula se llena a mano al momento de contratar un servicio con algún cliente. Si es que algún cliente llega a tener un problema un día que les diga, no, yo me voy a quejar con Profeco porque ustedes me están cobrando más de lo que me habían dicho inicialmente o de lo que habían puesto en el contrato, etcétera. Lo que IFT va a hacer, o más bien Profeco, es hacer un cruce de información con IFT y le va a decir, a ver, mira, este cliente se está quejando de este proveedor porque dice que le está cobrando más o no le está dando los megas que le prometió o cuestiones así. Dime, IFT, qué planes tarifarios tienes tú dados de alta para que yo pueda saber si sí coinciden con la información de la carátula y el proveedor es el que está en la razón o es el cliente, el usuario final. Entonces es aquí cuando pues a veces llega a suceder que, por ejemplo, dieron de alta tarifas, paquetes tarifarios, pero no los actualizaron. No sé, registraron sus tarifas en 2020, ahorita en 2024 están manejando otro tipo de planes, otro tipo de paquetes con mayor alcance, y es ahí cuando, pues sí, llegan a tener temas con Profeco, porque pues también los pueden sancionar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las tarifas se pueden actualizar las veces que ustedes quieran. Dan de alta unas, si ya las quieren cambiar, simplemente se dan de baja las que estaban y se dan de altas nuevas, y todos estos movimientos van a aparecer en el registro público de concesiones. Entonces, solamente es como cumplir con este criterio. Igual, las tarifas o los montos que ustedes quieran cobrar a sus clientes, pues ustedes son libres de decidir, simplemente lo único que tienen que hacer es respetar la ley de oferta y demanda, no hacer competencia desleal, porque hay quienes dicen, ay, yo sé que hay 20 operadores como yo aquí en la zona en la que estoy y todos cobran alrededor de 350 pesos en servicios como básicos, yo lo voy a dejar en 100. Eso ya no es competencia leal, entonces igual Profeco por ahí puede darles un jalón de orejas, da el aviso a IFT los empieza a rastrear y pues mejor evitar problemas actualizando las tarifas y cobrando lo que se debe de cobrar, ofreciendo el servicio que se debe de ofrecer y sobre todo también tener siempre a la mano para que sus clientes sepan tanto en sus oficinas como en su sitio web los montos que cobran y que no haya como letras chiquitas que ustedes se quieran como inventar, porque pues es ahí cuando hay problemas. En tema de código de ética y prácticas comerciales, pues literal,
es un código de ética y prácticas que ustedes tienen que tener en su empresa. Para tema de proveedores que solamente ofrezcan servicios de Internet, no es necesario registrar un código en IFT, sin embargo, eso no es sinónimo de que no deban de hacerlo. Literal, nada más es como que en su empresa, en sus oficinas tengan exhibido su código de ética y pues las personas, muchos ni siquiera lo ven o no les interesa. Pero eso a ustedes les ayuda a estar como regulados, porque si IFT llega y les hace una visita de verificación, les va a decir, cuentas con un código de ética, y ustedes les digan, no, porque yo nada más ofrezco servicio de Internet, esa no es una respuesta válida. O sea, sí o sí ustedes lo deben de tener, ya en tema de si se registra o no en IFT es independiente, pero su negocio, al ser ya una empresa formal, un negocio formal, debe de cumplir con estos criterios para poder estar al día. Registro de la constancia ante IFT del contrato de adhesión, que es lo que les comentaba. Aquí primero vamos a solicitar el registro del contrato en la plataforma de Recal de Profeco. Ya sea que solicitemos el registro del contrato solamente para ofrecer servicio de Internet, o hay quienes ofrecen servicio de Internet y televisión, o servicio de Internet, televisión y telefonía. Todo esto tiene su propio apartado en Profeco, y así es como vamos a solicitar el registro. Una vez que ya tengamos este registro, IFT nos va a emitir, Profeco nos va a emitir una constancia, y esta constancia se debe de registrar en ventanilla electrónica de IFT. Ya con esto IFT es como lo esencial, se va a dar cuenta de que ustedes están al día y pues no van a tener tantos problemas. Entonces, a grandes rasgos, estos son como los puntos importantes. Más adelante les vamos a hablar de otros movimientos que también se pueden hacer, pero esto es lo fundamental para que lo tengan presente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es del contrato de adhesión en Profeco. Como lo mencionaba ya Bren, es un procedimiento obligatorio que las empresas deben de cumplir para los que ofrecen servicios de telecomunicaciones en México, así como los proveedores de telefonía móvil, internet, telefonía de paga, entre otros. Algo importante que tienen que tomar en cuenta es que, por ejemplo, si realizan el registro de un primer contrato por un Play, que es el servicio de internet, si posteriormente ofrecen otro servicio, que puede ser telefonía o, o televisión, tienen que registrarse los siguientes contratos. Es decir, no un solo contrato que registren les va a funcionar para todos los servicios que den. Entonces, si van ampliando sus servicios, tienen que ir registrando el respectivo contrato para ello. El contrato servicio, el inicial, que es un Play de Internet, el contrato de doble Play, que es telefonía e Internet, y el contrato de triple Play, que es telefonía, Internet y televisión de paga. O bien puede ser el contrato para reventa. Esto es cuando ustedes ya son operadores que quieren vender su servicio como concesionarios a pymes o ya a un nivel un poco más grande. Aquí es importante mencionar que los autorizados no pueden revender el servicio. Los únicos que están autorizados para revender el servicio son los concesionarios. Muchas veces las comercializadoras, como coloquialmente ustedes les denominan, quieren revender el servicio a las concesiones. Cuando nosotros intentamos, o ustedes mismos intenten registrar un contrato así ante IFT, no va a pasar, porque de entrada las comercializadoras no pueden revender un servicio a las concesiones. Esto es algo que sí deben de tomar en cuenta, porque muchas veces nos ha pasado que llegan, ya tienen un contrato firmado, que aparte es un contrato que firman a plazos forzosos, y resulta que pues no lo pasan ante IFT, no está permitido y no se los van a poder registrar. Ahora bien, para poder registrar este contrato, ¿qué es lo que tienen que tener? Tienen que contar obviamente con un título, que ya sea el de autorizado o el de concesionario, los medios de contacto de atención a clientes, teléfono, correo, horarios de atención. Aquí esto de horarios de atención es relativo, porque aunque ustedes coloquen cierto horario de 9 a 6 o de 7 a 4, no sé, dependiéndolo así, en IFT cuando ustedes realizan el registro, les piden que el horario de atención sea las 24 horas. Entonces es algo ilógico, obviamente, nosotros lo sabemos, pero si no lo colocan así, no pasa el registro ante Profeco, perdón. Y algo que también deben de tomar en cuenta, y es muy importante, es que deben de tener ya su página web. ¿Por qué su página web? Porque Profeco se mete a revisar
que dentro de su página web tengan los requisitos mínimos para los usuarios, que es en deben de exhibir sus apartados legales, sus tarifas, que es lo que ya mencionaba la licenciada Brenda, tienen que también estar exhibidas en su página web, los contactos de atención a clientes, que puede ser correos, teléfonos, o si tienen algún contacto especial, a veces aperturan la página, bueno, un enlace para WhatsApp directo que brinda atención a clientes. La dirección de las oficinas también tiene que estar exhibida en su página web. El aviso de privacidad tiene que estar íntegro y también el simplificado. Y los términos y condiciones para ustedes que son proveedores de servicio de Internet también los tienen que exhibir. Estos son los requisitos mínimos. Ya ustedes obviamente en su página web pueden exhibir cualquier otra información adicional que deseen, promociones, paquetes, cualquier otra cosa, pero esto es algo mínimo que Profeco se fija que lo tengan exhibido. Ahora bien, algo que tienen que tomar en cuenta, como lo mencionaba la licenciada Brenda, para iniciar este registro tiene que ser en el portal de Recal, pero aquí hay algo importante que tienen que considerar. Para darse de alta, como persona física, tienen que subir documentos generales. Ustedes tienen que tener aperturado un correo, ya sea ustedes o el representante legal, el que vaya a tener la atención para realizar este trámite. Como persona física van a tener que subir el título, el INE y su constancia de situación fiscal. Posterior a ello ingresan, ustedes solicitan el registro, realizan el correspondiente pago de derechos, suben el contrato, lo que ustedes tengan base, porque de ahí empieza Profeco a realizar la primera revisión. Si tienen que hacer algún análisis o alguna corrección o adhesión de documentos que requiera Profeco, se los va a hacer directamente vía telefónica o vía correo electrónico. Entonces, aquí la ventaja es que Profeco es muy accesible, es muy comprensible y la verdad es que tienen muchos beneficios, son muy tolerantes. Si tienen que hacer alguna modificación, algún cambio, les van a estar hablando para decirles, sabes que a lo mejor, no sé, no puedes, algo importante, no pueden vender los equipos. Para Profeco todos los equipos siempre van a estar en comodato. Muchas veces ustedes como proveedores lo que quieren es hacer vender los equipos. Para Profeco no está permitido. Entonces, tenemos que colocar, o ustedes tienen que colocar en el contrato que son en comodato. Y ustedes a lo mejor se pueden preguntar, bueno, ¿y a mí qué me beneficia o cómo me respaldo yo con mis equipos? Los contratos de Profeco, todos, sin excepción, tienen un pagaré. Este pagaré Profeco les pide que coloquen una garantía de 3,000 a 5,000 pesos. Entonces aquí ustedes lo que hacen regularmente es colocar el valor de su equipo. Ya sea de 3,500, de los 3,000 o de los 5,000. Otra cosa que llegan a hacer ustedes como proveedores de servicio, les venden el equipo en el costo de su instalación. Esto obviamente pues no lo van a revisar a ver si lo están vendiendo o si no. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no llegan a recuperar el equipo. Nosotros estamos, pues obviamente entendemos esta parte, pero no pueden colocarlo en el contrato. Así ustedes digan, lo quiero poner, lo voy a colocar. Si ustedes continúan reiteradamente con este tipo de cláusulas o apartados en el contrato, les van a negar el registro y cuentan con cierto tiempo para estar contestando los requerimientos de Profeco. Posterior a que ya entregan todas las documentaciones, hacen las observaciones y queda todo registrado como se lo solicitaron, alrededor de 15 días a 20 por mucho, les van a estar enviando vía correo electrónico el contrato ya registrado, que prácticamente va a ser el mismo que ustedes solicitaron inicialmente, con los datos generales, pero aquí la diferencia es que se lo regresan ya firmado y con sus correspondientes códigos QR. Y esta es la constancia que ya ustedes van a poder subir en el portal de ventanilla electrónica, como lo mencionaba la licenciada Brenda. Y entonces aquí ya se homologa la información de Profeco con IFT para que exista el cruce de información. Aquí hay unos puntos importantes que tengo que mencionar, que en este caso, si ustedes inicialmente como operadores registran el contrato de Profeco y no tienen una marca comercial o un nombre comercial, empiezan a operar, digámoslo así, y posteriormente ya tienen una marca y quieren operar con esa marca, no pueden modificar este contrato y pegarle a esta marca. Para Profeco, si ustedes van a empezar a operar con una marca, tienen que registrar nuevamente ese contrato. ¿Por qué? Porque no es el mismo proveedor y no es lo mismo. Tienen que tener su respectivo contrato cada quien. Igual, obviamente, pues si van a cambiar el nombre comercial, esto se lo vamos a decir en la siguiente diapositiva, pero si hacen cambio de nombre comercial, se tiene que registrar el contrato correspondiente por nombre comercial
y hacer el cambio en IFT también. Muchas veces ustedes dicen, es que, y nos llegó a pasar con un cliente, que no querían firmar los usuarios el pagaré. En realidad, yo creo que todas las personas que contratan de buena fe no tendrían por qué preocuparse por un pagaré por este cierto tipo de cantidad, cuando en realidad el servicio va a ser utilizado de buena forma y no van a destruir los equipos que le están dando. Entonces, aquí obviamente lo que nosotros recomendamos es que se firme el pagaré, porque es su respaldo al final del día para sus equipos, pero pues muchas veces se pueden enfrentar este tipo de situaciones porque así viene el contrato y así está delimitado. Creo que otro punto que podríamos agregar, y llega también a suceder para quienes, por ejemplo, ante IFT solicitaron primero una autorización para operar una comercializadora y pasó el tiempo y decidieron brincar ahora a la concesión única comercial. Cuando ya cuentan con dos figuras, no crean que porque para la comercializadora ya registraron un contrato de adhesión en Profeco, con ese ya van a operar siempre. No, cada figura es diferente. Que tal vez para la plataforma de ventanilla electrónica utilicen la misma plataforma para hacer los movimientos de ambos títulos es diferente. O sea, sí, ahí van a aparecer los dos. De hecho, cada movimiento que den siempre van a tener que seleccionar si ese movimiento corresponde a la comercializadora o si ese movimiento corresponde a la concesión. Pero en temas de contrato, de registro de contrato de adhesión, cada título debe de tener su propio contrato y cada uno debe de contar con su propia constancia de registro ante Profeco. Entonces, igual es esto nada más como para que lo tengan claro. Si tienen dos títulos, los dos títulos deben de tener su propio contrato de adhesión registrado. Y es ahí también, por ejemplo, cuando a veces entramos al tema de realizar, por ejemplo, o tener que realizar doble cumplimiento normativo, que ahorita, o más bien anteriormente les comentaba que hay quienes han llegado a renunciar a algún título y una de las razones principales es por esto. Tienen que tener bien presente que al contar con dos títulos, cada figura debe de tener su propio cumplimiento normativo. Si para ustedes es muy complicado realizar el doble cumplimiento normativo, lo que les sugerimos ampliamente es que renuncien a uno. De hecho, hasta el mismo IFT se los ha comentado o se los ha llegado a comentar a proveedores. Esto igual también nos sucedió con uno de nuestros clientes que tuvo una visita de verificación. Esta persona ya cuenta con los dos títulos y el verificador sí le dijo, ¿sabes qué? Si se te complica mucho, lo que te recomendamos es que renuncies, por ejemplo, a la autorización y te quedes con la concesión porque pues es la que te permite realizar más actividades, ¿no? Igual hasta en tema de vigencia, como saben, un título de autorización para operar una comercializadora tiene una vigencia de 10 años prorrogables, mientras que el título de concesión única comercial tiene una vigencia de 30 años. Entonces, este fue como un aviso parroquial, tal vez me metí un poquito, estamos hablando del tema del contrato de adhesión, pero sí es muy importante que sepan que cada figura tiene su propio cumplimiento normativo, cada figura en este caso, si ustedes entran en este supuesto, pues tendría que tener su propio contrato y si no se quieren complicar la vida, lo que les recomendamos es renunciar. Entonces, continuamos. Ok, otra cosa antes de saltarnos este apartado es que les debo de mencionar para que tengan en cuenta que, como les mencioné, van a subir documentos, el título, el INE, el RFC para personas físicas o en caso de personas morales, el título, el INE del representante, la constancia de situación fiscal del representante y el poder o instrumento notarial que los habilite como representante legal. ¿Por qué me detengo un poco aquí? Porque en plataforma de Profeco tienen que tener cierta capacidad los archivos, si no va a parecer que les va a aparecer un error, no les va a subir los documentos, no les va a subir los archivos. Asimismo, el nombre tiene que estar en mayúsculas y delimitado por cierta cantidad de caracteres. Se los comento porque muchas veces al escanear un documento o al bajar un documento, son muchos caracteres los que nombran el documento y a nosotros se nos hace fácil, subo el documento tal cual. Y literal, la plataforma les va a marcar un error. No van a poder subir y no van a poder pasar este apartado. Entonces, si es lo más práctico es denominar, no sé, INE, título y que sean nombres cortos en caracteres de mayúsculas y que se fijen en el peso,
por favor, porque si no les van a estar rebotando los documentos y no van a poder pasar al registro. Muy bien. Continuamos. Justo lo que mencionábamos, otras obligaciones a cumplir. Aquí, como les comentaba de manera inicial, los primeros movimientos asociados a ventanillas son como los principales. Ante IFT, o sean las únicas obligaciones que se deben de cumplir ante IFT. Por ejemplo, aquí en tema de solamente personas morales que cuentan con un título de concesión única comercial, año con año deben de realizar el registro de su estructura accionaria, a más tardar el 30 de junio de cada año. Hay quienes nos llegan a preguntar, oye, ¿sabes qué? Pues cuando solicité el proyecto y entregué mi acta constitutiva y vieron mi estructura accionaria, pues ahí están las personas que siguen fungiendo como socios. O sea, no ha habido cambios, no ha habido aumento de capital, no han entrado o salido socios, nada. ¿Lo tengo que hacer? La respuesta es sí. Aunque no haya cambios, IFT siempre te va a pedir que hagas tu registro de estructura accionaria año con año. Igual, se va a notar el cambio cuando sí hayan modificaciones considerables, pero IFT siempre te va a pedir que hagas este registro porque así está contemplado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por ejemplo, el reporte de acervo estadístico, que últimamente como que se puso de moda, al menos lo vimos en tema de grupos de Facebook. Es algo que en realidad siempre se ha tenido que hacer, nada más que como que muy pocos tenían el conocimiento de esto y al parecer pues IFT se empezó a dar cuenta. Entonces todos estos avisos siempre les avisa por correo, les llega un correo de App Notifica donde IFT les dice, oye, mira, recuerda, tú tienes un título habilitante como proveedor, entonces en este momento te corresponde realizar tal movimiento. En tema de reporte de acervo estadístico, lo único literal que hay que hacer es llenar unos formatos dependiendo de el umbral que tú manejes, si eres un proveedor mayorista o minorista, si ofreces servicios de internet, de telefonía, de televisión. A IFT le vas a entregar información estadística, meramente estadística, ni siquiera te están pidiendo que acredites la información que tú estás dando, te van a pedir ingresos, egresos, utilidades, que reportes si tienes personas trabajando en tu empresa, cuántas son, cuántos hombres son, cuántas mujeres son, cuánto gastas, por ejemplo, en infraestructura, en mantenimiento, todo esto IFT te lo va a pedir a través del llenado de un formato y tienes nada más que ver si a ti te corresponde hacerlo, por ejemplo, solamente de manera anual o de manera trimestral. Todo esto, como les repetía o les comentaba, depende mucho de si eres un proveedor minorista o mayorista. Obviamente aquí otro punto que tiene que considerar es que, por ejemplo, para el reporte de acervo estadístico se va a dar ante ventanilla electrónica, pero a diferencia de los demás movimientos que únicamente los pueden realizar ahí y se registran y ya, o sea, no van a requerir otra cosa. Para acervo estadístico, como es información más sensible, esto me refiero a los ingresos, egresos y utilidad y todo lo que ustedes están manejando, tienen que firmarlo a través de la firma del SAT. Es decir, cuando terminan o están concluyendo la subida de sus archivos electrónicos, les van a pedir que registren su archivo .cer, su archivo .org y coloquen al final la contraseña con la que ustedes ingresan al portal del SAT. Y ustedes tal vez estén preguntando, ¿por qué tengo que ingresar mi contraseña del SAT? Aquí la situación es fácil. En el último curso de actualización que nos dio el IFT es que para ellos, el que ustedes firmen de esta manera electrónicamente y con lo del SAT, tiene más validez que si presentan un documento con una firma de puño y letra escaneado. Esto para ellos es una copia. Para ellos es una firma más válida el documento electrónico y la contraseña del SAT. Sí, justo. Después, el famoso reporte del SNI. Muchos ahorita están como en tema de colapso porque han llegado a nosotros y nos han dicho, es que licenciadas o abogadas, necesito hacer mi reporte del SNI y no tengo idea, IFT ya me lo está pidiendo, etcétera. Y empieza como que a correr el temor en los grupos de Facebook, que es muy importante mencionar esto porque de verdad aquí es donde mayor desinformación hemos encontrado. El reporte del SNI significa Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
Es un programa piloto que ya tenía años como como un anteproyecto de IFT, pero apenas recién como que se llevó a cabo y ahorita se están entregando los primeros reportes del SNI. ¿Qué debe de contener este reporte? Simplemente es darle a IFT la información que tienes en cuanto a torres, antenas, radios, etcétera. O sea, es la información técnica de la infraestructura que tú utilizas para prestar el servicio, únicamente. Aquí el único tema es que tienes que saber, dependiendo del último número de tu número de FED, para saber cuándo te toca entregar este reporte. Igual se hace en ventanilla electrónica. De hecho, cuando le picas, entras a ventanilla y buscas el trámite, le picas y te va a abrir otra pestaña. Ahí literal viene instrucción paso por paso de manera muy gráfica de lo que tú tienes que entregarle a IFT. De igual forma es información que no te solicita que acredites, o sea, tú más o menos ya sabes cómo estás operando, sabes qué equipos estás utilizando y solamente tienes que irlos dividiendo de acuerdo a los apartados, el apartado de torres, el apartado de antenas, el apartado de radios, etcétera. Pura información meramente técnica. Entonces, esto es como una información meramente genérica, pero sí lo importante de hacer mención de esto es que no se asusten, no crean que va a pasar algo malo si no lo entregan. Sí lo tienen que entregar, claro está, pero pueden tener errores, nadie lo va a hacer bien a la primera y el instituto la ventaja que tiene es que te va a decir en qué estás mal para que lo corrijas y es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y finalmente otras obligaciones, ampliación de cobertura, cuando se dé el caso, que es lo que les mencionaba, promociones, si es que para sus tarifas ustedes un día dicen, ¿sabes qué? Por tantos días yo quiero tener una promoción para que mis clientes, si contratan mi servicio en este periodo de tiempo, tengan un descuento o alguna promoción que yo quiera darles. Todo esto está bien hacerlo, pero se tiene que dar el aviso en IFT por el tiempo determinado que ustedes necesiten. Otra de las obligaciones, como les comentaba, es pueden hacer renuncia de títulos, pueden hacer también cesión de derechos, que este es como un tema ya un poquito más complejo. Si están, por ejemplo, si son concesionarios y quieren acceder a el arrendamiento de alguna frecuencia licenciada, también este punto se tiene que realizar o este aviso se tiene que realizar en la plataforma de ventanilla electrónica. Ustedes van a buscar algún proveedor, algún concesionario que tenga la frecuencia que ustedes necesitan en la zona que ustedes necesitan, van a celebrar un contrato y se tiene que registrar ese contrato. De hecho, se tiene que registrar el permiso para que ustedes puedan arrendar esta frecuencia ante IFT y hasta de hecho hay que pagar un monto de derechos. Entonces, todo lo que ustedes quieran hacer, si, como les comentaba, voy a sacar a alguien de mi estructura accionaria o no sé, yo tengo un título como persona física, pero ya lo quiero pasar a una persona moral, todo esto se tiene que hacer debidamente en la plataforma de ventanilla electrónica. Y bueno, finalmente llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Tal vez nos demoramos un poquito platicando, pero sí nos gusta mucho que no queden dudas. Yo sé que tal vez ahorita ya les dimos demasiada información, pero justamente para esto es este apartado. Lo que ustedes necesiten, con todo el gusto del mundo, nosotros los podemos responder. Muchas gracias, licenciadas, por esta información. Ha sido muy interesante conocer toda esta tramitología que tiene que realizarse. Tenemos por aquí una pregunta del ingeniero Ignacio Beltrán del CID de Yucatán. Nos dice, ¿las empresas grandes de telecomunicaciones sí otorgan el contrato de reventa? Se Sí, refiere la a respuesta es sí. Telmex, sí, Total Play. Adelante. Justamente, tal vez hace unos años, específicamente, por ejemplo, entrando a inicios de pandemia, no, ni siquiera mencionaban lo de la prohibición de reventa, ¿no? Se podría entender o yo lo podía interpretar como de, pues es que tampoco la prohíbe, o sea, no la menciona, pero tampoco la prohíbe, entonces para IFT era suficiente. Actualmente, y con el boom que hubo justamente derivado de la pandemia, donde pues todo el mundo necesitaba tener un acceso a internet para trabajar, para estudiar, etcétera,
Lo que las grandes empresas hicieron fue manejar contratos especiales para reventa, o sea, no cualquiera puede acceder a este contrato. Para que tú puedas celebrar un contrato de reventa, lo que tienes que hacer es primordialmente contar con un título habilitante por IFT, ya sea de concesión única comercial o de autorización para operar una comercializadora. Pero ahora sí que prácticamente ya el 100% de las empresas, de las grandes, manejan contratos especiales y el único requisito es que cuentes con un título habilitante. Aquí un punto importante que mencionar es que cada empresa de este tipo ya preponderantemente grandes es que manejan su oferta especial. En este caso, de ICE o de Total Play, no sé cómo operan en esta situación, pero en caso de Telmex sí pueden acceder y acceden mediante la oferta de desagregación. Entonces aquí ustedes buscan la oferta de desagregación de bucle local o desagregación de líneas, como ustedes lo conocen, y pues se puede iniciar el trámite. Importante, pues deben de tomar en cuenta que tienen que, tan solo para Telmex, le solicitan una fianza de 100,000 pesos. Entonces, además de pues esta cuestión de tramitología y se renueva anualmente. Entonces, si en algún momento requieren esa atención o esa información, con mucho gusto, más especializado o más en concreto, estamos para servirles. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos por aquí también el ingeniero Ignacio Beltrán nos comenta, y las empresas si monitorean el uso de la red y si se ve abuso, bajan el ancho de banda. Sí, sí nos ha llegado a suceder que nos llegan a comentar, es que me quitaron el servicio o lo tengo suspendido de manera temporal y no sé, y justamente es eso. Por lo mismo de la pandemia que empezó todo este auge y muchas personas accedieron a obtener títulos para ser proveedores regulares. Aquí nos centramos, por ejemplo, más en el servicio de Internet. Lo que hicieron las grandes empresas como para regular este aspecto es estar revisando o monitoreando el uso, el servicio que están prestando o lo que tenían contratado, y cuando empiezan a detectar que están al límite, es ahí cuando empiezan a hacer las pausas. Muchas veces ustedes como proveedores no se dan cuenta o no saben por qué, la razón es esa. Ellos para eso justamente están manejando contratos especiales que tienen inclusive precios mucho más altos que un servicio normal, regular, residencial o de negocios. Y pues esta es la razón. Lo que quieren es que se regularicen, si ya cuentan con un título, que pues literal contraten el servicio que a ustedes les toca contratar y que no les estén dando mal uso o un uso que ellos no les han permitido. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Omar Martínez nos dice muy buena información, gracias, gracias Omar, por el comentario. El ingeniero Melesio Miranda nos dice, los WISP con autorización de comercializadora son sujetos obligados a cumplir los lineamientos de calidad para servicio fijo. Si es afirmativo, entregan información de su cobertura. Sí, sí, justamente, tal vez aunque una figura de comercializador es más pequeña en comparación a una concesión, tú estás ofreciendo un servicio con los estándares de calidad que tú estás reportando tanto en IFT como en Profeco a través del contrato de adhesión. Entonces sí les dan cierto seguimiento. Igual en temas de cobertura tienen que realizar los movimientos ambas figuras. Y sobre todo esto es para que ustedes a futuro no vayan a tener problemas, porque como les mencionaba en el transcurso del taller, hay muchos proveedores que dicen, es que a mí nunca me ha pasado nada, o sea, no pasa nada si yo no doy los avisos, no pasa nada si yo no tengo un contrato registrado, no pasa nada si llego a tener fallas en el servicio y alguien se queja, porque pues para eso no tramité el permiso y por eso pues yo no estoy en el radar. La verdad es que no. O sea, sí les sugerimos ampliamente que estén al día, estén al pendiente y lo que se tenga que hacer pues lo hagan, porque el que una figura sea más grande que la otra no los exenta de tener que realizar los respectivos avisos. Aquí algo con lo que también les puede funcionar a ellos es que cuando dan de alta las tarifas bueno, pues sí, al final en ventanilla electrónica, cuando se suben, colocan ustedes en su documento adicional que suban si es el servicio simétrico o asimétrico. ¿Esto qué les permite? Que si es simétrico, sí tienes que cumplir, obviamente, si ofreces 5 megabytes, tienes que dar 5 de bajada y 5 de subida. Si es asimétrico, tienes que colocar cuánto es lo mínimo de bajada y cuánto es lo mínimo de subida. Esto te permite tener un parámetro para que si llegas a tener alguna queja, te permita ante el usuario
pues exhibirle o mostrarle de que tu servicio es asimétrico, es decir, no estás obligado a darle de entrada y de subida y de bajada los 5. No sé si con esto les queda un poco más claro. Correcto, muchas gracias. Tenemos por aquí el ingeniero Roberto Saucedo nos dice, buen día. Para asegurar los índices de calidad y continuidad al usuario final de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y TV libre restringida, hablando de normativa, ¿qué ha hecho o está haciendo el IFT en el área de monitoreo y verificación para asegurar el cumplimiento de las autorizaciones de cualquier sistema? No interferencias, y si no lo hacen, ¿cómo anda el nivel de clandestinaje? No sé si para esto tengamos alguna respuesta. Pues para empezar aquí, algo que tienen que tomar en cuenta es de que todos los proveedores tienen que tener sus equipos homologados a cierta frecuencia. Aquí obviamente depende la frecuencia en la que estén homologando sus equipos, que puede estar, dicen ustedes, sucia, y pues es el nivel de calidad que ustedes le van a dar. En cuanto a TV, también tienen que tener y tienen que estar conscientes de que si están ofreciendo este servicio, tienen que tener su cumplimiento normativo en cuanto al servicio de TV, que implica el registro de un contrato, obviamente por un proveedor que ya da estos lineamientos. Tienen que tener en cuenta que si van a ofrecer canales o contenido, tienen que contar con las políticas de protección necesarias. ¿Por qué? Porque ellos están ofreciendo un contenido en el cual no saben si la audiencia puede ser menores de edad, son adolescentes, es contenido más para adultos. Todo este tipo de lineamientos, si ustedes infringen, obviamente pueden tener alguna visita o un requerimiento. ¿Por qué? Porque no están dando de alta ni los avisos, ni los oficios, ni están subiendo el contrato. Como le mencionábamos, lo general y lo que acabamos de dar es para un cumplimiento genérico en cuanto a servicios de Internet. Si van a ampliarse sus servicios y van a aperturar a lo que es TV, todos los servicios que ustedes den de alta tienen que tener sus respectivos lineamientos y cumplimientos. Que justamente el instituto nos dice qué es lo que tenemos que cumplir. Nada más ustedes deben de estar al pendiente de los respectivos avisos, y de verdad les prometemos que IFT es demasiado pues sí, empático, o sea, siempre busca el ayudar. Y ya en temas, por ejemplo, de servicios de Internet, al momento de registrar las tarifas, nosotros también vamos a registrar cuál es la capacidad que ustedes van a brindar. Si es un servicio asimétrico, ustedes tienen que decir cuánto es lo mínimo que pueden ofrecerle a sus clientes, considerando todo lo que pueda llegar a suceder. O sea, ustedes de manera técnica saben que no pueden garantizar que siempre les van a llegar, por ejemplo, 100 gigas, porque puede suceder alguna circunstancia que ustedes de manera técnica saben y que IFT también contempla. Entonces, si ustedes están diciendo, yo te voy a ofrecer 100 gigas, yo sé que tal vez lo mínimo de bajada van a ser, que te voy a hacer llegar son 20. No sé, estoy hablando de manera genérica. Ustedes saben más que yo. Pero todo esto siempre IFT les va a dar la libertad de que sean honestos, den los avisos correspondientes y que si ustedes puedan garantizar un servicio a sus clientes, pero que sepan que en dado caso si llega a suceder algo, pues IFT lo contempló. ¿Por qué? Porque dieron el debido aviso. Bien, muchas gracias. Jorge Canul nos dice, buen día, ¿qué precio tiene realizar esos trámites con ustedes o manejan algún paquete armado para pequeños proveedores? Jorge, si nos compartes tu correo electrónico, se lo hacemos llegar inmediatamente a las licenciadas para que ellas se pongan en contacto contigo y platiquen de este punto que es muy puntual y que se trata de manera individual con cada uno. Muchas gracias. Edwin Vaca de Optral, México, nos dice, buenos días, agradezco el envío de la presentación al correo, nos comparte su correo y su teléfono. Muchas gracias, Edwin, qué gusto saludarte. Gracias por la valiosa información aportada, gracias a ti. El ingeniero Eric Rodríguez nos dice, en caso de asignación de frecuencias para uso de espectro experimental, por favor, ¿pueden comentar de manera general el proceso de trámites requerido? Igual es
un proyecto que se tiene que entregar a IFT de estudio. Igual, si gusta, nos puede dejar información en específico y le damos información más detallada, porque igual nos podríamos llevar ahí un buen rato explicando y yo sé que ya tenemos como el tiempo contado y sí nos gustaría platicar un poquito más a fondo para que puedan entender en qué consiste el trámite. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos por aquí algunas otras preguntas que vamos a compartirles para que las puedan revisar. El ingeniero Beltrán nos pide una opinión legal acerca de la eliminación del IFT. Esto tendría que tratarse de manera individual, no es el foro. Juan Gutiérrez nos dice, hola, esto forma parte de los cambios del IFT, es igual. Si nos compartes, Juan Gutiérrez, tu correo electrónico para que se pongan en contacto contigo y puedan platicar acerca de este tema. Alex Vargas nos dice una pregunta, licenciada Brenda, si se reportó el inicio de actividades en este año, ¿el cumplimiento anual me corresponde el próximo año? Sí. Sí, el tema de reporte de acervo estadístico, para que tú puedas entregar tu reporte, tienes que haber transcurrido mínimo 12 meses desde que te otorgaron el título. Si le otorgaron el título en febrero de este año y termina 2024, pues no habrán pasado los 12 meses, habrán pasado 11. Entonces, lo que le correspondería sería entregarlo en 2026, Gaby. 25. 26, sí. Hacen la recolección de la información durante todos los meses del 2025 y se exhibe en el primer trimestre del 2026. Para esto, una recomendación es que tengan su área contable al 100. Sí. ¿Por qué? Porque algo que sí nos ha pasado es que muchas veces cuando le requerimos la información nosotros para hacer el llenado de los formatos correspondientes, nos mandan, por ejemplo, que tuvieron los ingresos de enero, febrero, marzo, abril y todos los meses fueron los mismos, tanto de entrada y los mismos de salida, mismos ingresos, mismos egresos. Para IFT, obviamente, eso es incoherente. Además de que al hacer un cruce de información con el SAT, pues tiene que tener coherencia porque, como les mencionaba, al momento de que subimos estos archivos, van a registrarlo con su firma electrónica del SAT. Y tiene que ser coherente toda la información que exhiban, ingresos, egresos, utilidades. No puede haber el mismo ingreso del mes de enero y del mes de febrero. A lo mejor sí hay ingresos fijos que puedan tener o egresos fijos, pero de ahí a las ganancias, pues obviamente no llega a ser la misma. Tienen que tener un control o les recomendamos que tengan un control con su contador o ustedes mismos, así como también lo que gasten en equipos, lo que gasten en cualquier situación, lleven un control. ¿Por qué? Porque esto, para hacer su registro o su información de acervo, lo van a tener que colocar y pues resulta que cuando les pedimos esta información, no tiene nada o de plano no saben cuánto se gastaron o ya no se acuerdan y ponen algo al tanteo y a veces ni siquiera era eso. Entonces es algo que sí les recomendamos, que tengan su información bien ordenada y a la mano para que no les vaya a pasar una situación extraordinaria. Y que sean 12 Muchas meses. gracias. Muchas gracias, Alex Vargas. Si nos compartes tu correo electrónico también para pasárselo a las licenciadas y que te puedan contactar. Tenemos por aquí algunas otras preguntas, pero estamos ya un poquito sobre el tiempo. Todos estos comentarios los vamos a hacer llegar directamente a las licenciadas Brenda y Gabriela para que se pongan en contacto con ustedes y les manden la respuesta, los contacten de manera directa. Yo quiero agradecerles, licenciadas Brenda, Gabriela, por esta información tan interesante y que seguramente va a seguir generando por ahí algunos comentarios adicionales por este contacto. Muchas gracias por la participación y por el interés en aportar a estos talleres. Y agradecerles a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido. Seguramente tendremos una participación más adelante nuevamente del despacho Alcanza von Lenin con algún tema complementario a esto que nos han dado. Agradecerles a todos por su asistencia y desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana.